Hola, buenos días. Estamos empezando nuestro tiempo devocional en esta mañana. El día de hoy estamos revisando nuestro devocional número 88 basado en el libro de los Salmos. El título de nuestro devocional en esta mañana es Oración de la Aflicción. Oración de la Aflicción. Vamos a buscar nuestro Salmo número 88, que es el texto que nos va a servir para tener nuestro devocional en esta mañana. Dice el Salmo 88: Oh Jehová, Dios de mi salvación, día y noche clamo delante de ti. Llegue mi oración a tu presencia, inclina tu oído a mi clamor. Porque mi alma está hastiada de males y mi vida cercana al Seol. Soy contado entre los que descienden al sepulcro, soy como hombre sin fuerza, abandonado entre los muertos, como los pasados a espada que yacen en el sepulcro, de quienes no te acuerdas ya y que fueron arrebatados de tu mano. Me has puesto en el hoyo profundo, en tinieblas, en lugares profundos. Sobre mí reposa tu ira y me has afligido con todas tus ondas. Has alejado de mí mis conocidos, me has puesto por abominación a ellos. Encerrado estoy y no puedo salir. Mis ojos se enfermaron a causa de mi aflicción. Te he llamado, oh Jehová, cada día. He extendido a ti mis manos. ¿Manifestarás tus maravillas a los muertos? ¿Se levantarán los muertos para alabarte? ¿Será contada en el sepulcro tu misericordia o tu verdad en el Abadón? ¿Serán reconocidas en las tinieblas tus maravillas y justicia en la tierra del olvido? Mas yo a ti he clamado, oh Jehová, y de mañana mi oración se presentará delante de ti. ¿Por qué, oh Jehová, desechas mi alma? ¿Por qué escondes de mí tu rostro? Yo estoy afligido y menesteroso. Desde la juventud he llevado tus terrores. He estado medroso. Sobre mí han pasado tus iras y me oprimen tus terrores. Me han rodeado como aguas continuamente. A una me han cercado. Has alejado de mí al amigo y al compañero, y a mis conocidos has puesto en tinieblas. Bien, este Salmo 88 comienza como un salmo de lamentación, pero nunca alcanza la resolución de confianza y alabanza propios de estos salmos. Así, el Salmo 88 se puede considerar como un salmo de queja, un desarrollo de la parte del lamento de los salmos de lamentación. El título adjudica el salmo a los hijos de Coré, más específicamente a Emán el Ezraíta. Se identifica a Emán como un hombre sabio y dotado, y en primer libro de Crónicas, capítulo 15, versículos 16 al 19, como uno de los músicos levitas dotados que ejercían su ministerio de culto durante la época de David. El término Ezraíta puede significar nacido nativo. Tal vez el nombre de la melodía significa una danza de aflicción. Vemos en este Salmo 88 ahora una plegaria introductoria pidiendo liberación, la inminente muerte de Emán, una queja sobre el ataque de Dios a Emán, demora de Dios en venir en ayuda de Emán y la desesperación de Emán a medida que no siente la liberación del Señor. Este salmo es tan triste como al anterior, el que revisamos el día de ayer, el Salmo 87 de Alegres. Y es uno de los salmos más tristes en el libro de los Salmos. Alrededor del escritor está la oscuridad sin posibilidad de alivio, aunque aún así hace petición a Dios por alivio cuando dice: Mas yo a ti he clamado, oh Jehová, y de mañana mi oración te previno. Ahí en el versículo 3. El Salmo tiene muchos elementos que se comparan con el libro de Job, tanto en lenguaje como en pensamiento. Notemos el pasaje de los versículos 4 y 5, dice: Soy contado con los que descienden al hoyo, soy como hombre sin fuerza, libre entre los muertos, como los matados que yacen en el sepulcro, que no te acuerdas más de ellos y que son cortados de tu mano. Y esto nos hace pensar en el libro de Job, cuando en el capítulo 14, versículo 10 dice: Mas el hombre morirá y será cortado y perecerá el hombre. ¿Y dónde estará él?
Y en Job 14:14, si el hombre muriere, volverá a vivir. Es una afirmación que hace este salmo, donde vemos esta oración pidiendo socorro. Hay una descripción de la aflicción, hay una persistencia de las súplicas del salmista, pero también la queja de que Jehová le ha escondido su rostro. Es un salmo de lamentación y no concluye, como podrían pensarse los demás salmos que tenemos en este libro, pero hay una depresión de ánimo que está sufriendo el salmista. La ira de Dios, que es la causa de dicha depresión, está presente en las líneas del salmo, y la perversidad de los enemigos es inherente también al sufrimiento. Sin embargo, está la oración a Dios, como hemos dicho, las explicaciones que humildemente y reverentemente pide a Dios. Posiblemente este salmo nos esté mostrando la súplica ante Dios de una persona que se siente que está inmerso en una crisis mayor que la existencia humana. Está al borde de la muerte. Es un poema único, pues el clamor desgarrador del salmista se articula con un solo elemento muy tenue y modesto de esperanza, que se incluye como afirmación del Dios Salvador. Este es un clamor insólito en los salmos, por su tono sombrío, por su sentido de dolor profundo, sin aparente fin. Incluso la palabra final del poema alude a las tinieblas, dejando un sabor de preocupación profunda y desesperanza intensa en el ambiente. Los temas que predominan en el salmo es la desdicha del poeta, el dolor de la persona que ora y la carencia de esperanza en el clamor. Es interesante notar que este salmo no incluye promesas del salmista, ni expresiones de confianza, ni alabanzas a Dios. Este salmo de lamentación individual fue escrito por alguien que estaba enfermo, posiblemente desde su niñez, que sentía que su vida se extinguía y terminaba sin posibilidades de salud y bienestar. Ya cansado por esa calamidad personal de larga duración, al verse al umbral de la muerte y sin comprender muy bien lo que sucede a niveles biológicos y emocionales, presenta esta serie de súplicas desgarradoras ante Dios. El Salmo habla de esta súplica individual, de esta súplica en los primeros 2 versículos. Es un clamor intenso y decidido. Suplica el salmista que su oración llegue a la misma presencia divina que se caracteriza en el poema como Dios de mi salvación, para que el Señor responda con misericordia y escuche su oración. La urgencia de su necesidad se revela con la referencia a que clama de día y de noche, que es una manera de decir que su plegaria es continua. Después, para el versículo 3 al 7, el poeta expone la naturaleza de su aflicción y articula su dolor profundo. Una lectura cuidadosa, una lectura que sea un poco más meticulosa del texto, puede dar la impresión que ha habido una especie de lucha, de confrontación para con Dios, y que el salmista ha salido herido y derrotado del conflicto. Las palabras del poeta son desgarradoras. Su alma está hastiada y su vida está al borde del Seol. Está casi muerto y sin fuerza. Se siente abandonado y herido, y percibe su vida como si estuviera en un hoyo profundo y en tinieblas. En efecto, las imágenes son descriptivas de la depresión en la cual estaba inmerso, revelan la profundidad de la crisis, expresan la agonía de su ser más íntimo. Esas experiencias, la relación del salmista con la ira divina que vemos en el versículo 7, que describe cómo las ondas del Señor, en efecto, de acuerdo con esa antigua percepción, el causante de sus dolores era Dios mismo. El Seol es una referencia a la morada de los muertos que se relaciona con el sepulcro. Con frecuencia en el Antiguo Testamento se relaciona el tema de la enfermedad con el juicio divino. Generalmente
se asociaban las enfermedades con los pecados que provocaban la ira del Señor. Esto en el Salmo 38 lo pudimos observar. En este particular caso, el salmista, sin embargo, no habla de culpabilidad de la persona que adora ni hace referencia a pecado alguno. Estamos en un caso similar al explicado en el libro de Job, donde se relaciona el pecado y las enfermedades con el juicio divino. No es aplicable ni efectiva tampoco en este caso. Parece que el salmista se siente inocente, pues no entiende el origen de sus calamidades ni alude a su culpabilidad o pecado. Después del versículo 8 al 13, la mitad del Salmo, el tema de la aflicción y la soledad se acentúa, pues inclusive se ha dejado atrás a las personas que oran. En esta sección se habla claramente de la enfermedad de sus ojos, que aunque puede ser una expresión poética para describir su situación de angustia y desolación, puede también identificar y explicar las causas de su dolor y el desprecio de sus amigos. En ese mismo contexto de soledad, el salmista indica que no ha cesado de orar, con expresiones como te he llamado y extendido a ti mis manos. El salmista entonces hace una serie bastante importante de preguntas retóricas. Con este ejercicio literario, el poeta expresa la gravedad de su condición ante Dios, pues repite con insistencia los temas relacionados con la muerte, el sepulcro, el abandono, que también alude al sepulcro y a la muerte, las tinieblas y el olvido. La gran preocupación implícita del salmista es en torno a la actividad divina en el mundo oscuro y tenebroso de la muerte. Se manifiesta la misericordia y el perdón de Dios en su realidad adversa, frágil y menesterosa. Luego de sus preguntas retóricas se manifiesta un nuevo elemento de esperanza, aunque tímido y sobrio. El salmista, aunque se siente solo, enfermo, deprimido y sin fuerzas, continúa e insiste en su oración a Dios. Eso lo vemos en el versículo 13, cuando declara: mas yo a ti he clamado, oh Jehová, y de mañana mi oración se presentará delante de ti. En la última parte del versículo 14 al 18, el sentimiento de dolor profundo no deja al salmista. Su angustia va en aumento, el drama de su calamidad no disminuye y además Dios no se comunica. El Señor no le responde. El salmista siente que Dios lo ha atacado con toda su ira y que le ha herido de muerte. Entiende además que el Señor lo ha desechado y que ha escondido su rostro, símbolo de su favor y misericordia. Tiene la impresión que Dios mismo lo seleccionó desde su juventud para vivir las calamidades que experimenta. Inclusive en medio de su dolor, sus compañeros y amigos lo han abandonado y en efecto se siente miserable, se siente afligido, menesteroso, oprimido, rechazado y en tinieblas. El ambiente espiritual del salmista es de depresión profunda, que es la manera en que finaliza el salmo. Es trágico ese final, una persona enferma, abandonada, deprimida y en medio de la oscuridad. Este salmo pone de forma gráfica los sentimientos humanos más profundos ante la enfermedad terminal o ante cualquier crisis inexplicable y mortal. El salmista reflexiona desde sus experiencias que no entendían el horizonte amplio de esperanza que trajo la resurrección de Cristo. El poeta da rienda suelta a su dolor y se deprime, pues parece no escuchar a Dios, ni entiende su voluntad, ni comprende adecuadamente su situación. El Salmo expone el misterio que se relaciona a los dolores y las pasiones de la gente humilde, inocente y frágil. Las respuestas bíblicas a este tipo de crisis se revelan igualmente en el libro de Job y en el ministerio de Jesús. Aunque era una persona justa, Job experimentó en su vida una serie intensa de dolores que sobrepasan sus niveles de comprensión. Sin embargo,
Job sostuvo su integridad y su fe, y aunque no entendía muy bien el origen de sus calamidades, esperó en Dios, que le recompensó y restauró en el momento oportuno. En efecto, el caso de Job revela que ciertamente Dios escucha el clamor humano y responde en el instante adecuado. Ese sentimiento de soledad y desprecio del salmista lo experimentó también Jesús en el huerto de Getsemaní, en medio del complot de las autoridades políticas y religiosas de Jerusalén y ante el distanciamiento de sus discípulos y amigos. El Señor se concentró en la oración. Si es posible, decía nuestro Maestro, que pase esta copa de mí. Ciertamente el Señor respondió en oración a uno de los problemas más serios de la vida. Ante la traición reaccionó con sobriedad, seguridad y piedad. El Señor fue ciertamente compañero y amigo de muchas personas que se sentían como el salmista. Particularmente apoyó también a las personas enfermas y despreciadas de la sociedad. La muerte no tiene palabra final ante la gente de fe. La enfermedad no es dueña y señora de nuestras vidas, ni la calamidad triunfa sobre las personas de convicciones firmes e integridad. Podemos observar en este salmo que la vida del salmista la describe como una noche oscura. Hay lamentación, hay dolor, hay abandono, hay un sentimiento de fracaso inherente en la vida del salmista. Se encuentra sin amigos, se encuentra abandonado. Es el salmo, como han concluido muchos, más triste. En este salmo hemos llegado a lo más hondo de la tristeza y el sufrimiento humano. Parece que el salmista ahonda en el vocabulario de la desesperación y la angustia, buscando palabras para describir su situación trágica. Le parece que su caso es definitivamente terminal. Es como si estuviera en cuidados intensivos en un hospital para enfermedades terminales. Lo único que le queda es ir al tanatorio. Y le parece solo cuestión de tiempo hasta que le tapen con la sábana por última vez y su cuerpo sea colocado en un ataúd. Evidentemente son líneas muy tristes. Y así termina el más triste de los salmos. Si nos preguntáramos por qué está en la Biblia, podríamos escuchar como respuesta que esta porción está en la Escritura, pues en ella se retrata a alguien que está en una condición tristísima. En este salmo observamos lo que es una experiencia dolorosa. Observamos a aquellos que desesperadamente se sienten afligidos, pero aún así confían en que Dios no les abandonará. ¿Alguna vez nos hemos sentido que hemos tocado fondo? El salmista, el escritor de este salmo, está tan abatido que hasta perdió la esperanza en la vida misma. A pesar de que todo iba de mal en peor, fue capaz de contarle todo a Dios. Este es uno de los pocos salmos que no da esperanza ni respuesta. No pensemos que siempre es posible estar alegre y positivo. La angustia y la depresión requieren de tiempo para sanar. No importa cuán deprimidos nos sintamos, siempre podemos llevar nuestros problemas a Dios y expresarle nuestra angustia. En definitiva, cuando el salmista escribió esto, estaba cerca de la muerte, quizá debilitado por la enfermedad o abandonado por sus amigos, pero todavía podía orar. Tal vez usted o yo hoy no estemos tan afligidos o definitivamente no estemos en esas condiciones, pero conocemos a alguien que sí lo está. Consideremos la posibilidad de ser un compañero de oración para esa persona.
Este salmo puede ser una oración que nosotros elevemos en oración. Puede ser una oración que nosotros elevemos a Dios en beneficio del necesitado. Hagamos hoy esta oración por aquellos que conocemos, que sabemos que están abatidos, que están tristes, que se sienten abandonados. Y pongámoslos delante de la presencia de Dios para que el Señor toque sus vidas, para que toque su corazón y traiga paz y tranquilidad y esperanza a sus días. Hagamos esta oración por aquellos seres queridos, por aquellos familiares, por aquellos amigos que hoy lo necesitan. Que el Señor les bendiga, que tengan un excelente día.